¿Cuál es el objetivo del video? En este video yo les quiero comentar cómo hice para comprar mi primera moto por primera vez en mi vida, cómo me sentí, esa sensación. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy porque venimos con un nuevo video con ustedes. Estoy detrás de la policía de carretera, necesito adelantar. Ellos paran aquí. Bueno, me salvé. Una moto, placa Ecuador delante mío. Dos, atrás viene otra. No, esta gente mantiene espaciando. Y un trancón de carros por las tractomulas que se nos adelantaron porque tenía que cuadrar la cámara, no alcancé a cuadrarla bien antes de salir, pero bueno, no me demoré sino un minuto prácticamente, un minuto fue mucho. Entonces la misión es salir de Medellín. Bueno, ya salimos de Medellín, estamos en la ruta que va para Alto de Minas, nos dirigimos hacia la ciudad de Santiago de Cali, la sucursal del cielo, ya que salimos de la ciudad de la eterna primavera. Entonces, parceros, esas mulas se abren bastante. ¿Cuál es el objetivo del video? En este video yo les quiero comentar cómo hice para comprar mi primera moto por primera vez en mi vida, cómo me sentí, esa sensación, cómo empieza toda esta historia motera de este personaje que ustedes ven todo el tiempo, todos los días, David Metal Biker. Es muy divertido, por eso yo he creado esta sección de historias, porque tengo muchas historias que contar, muy interesantes de mi vida, anécdotas, cosas que hemos vivido, y digo que el mejor escenario para yo contar este tipo de historias es viajando, para que no sea aburrido, antes para que sea súper interesante. Aquí está el mulero, está adelantando acá. Bueno, parceros, yo digo que ese momento que yo sentí cuando compré mi primera moto fue inolvidable. A ver, les cuento cómo empezó todo. Resulta que yo ya les había comentado antes de la primera vez que manejé, cuando estaba aprendiendo, cuando yo tenía 15 años, luego cuando me prestó una moto señoritera y le rompí los radios, ¿cierto? Después de eso, póngale, fue en el año 2011 más o menos, no, 2009, sí, no, 2009, tenía ya 17 años para 18, no, tenía 16 años. Entonces, desde allí hasta que yo tenía 21 años más o menos, no volví a manejar moto, varios años. Y pues yo desde hace rato quería tener moto, pero ese sentimiento de querer tener moto se incrementó más cuando mi primo Yujis se compró su primera moto. Él fue el primero en la familia que se compró su moto, y eso me llenó aún más de motivación. Yo decía, yo también quiero tener moto, porque veía que mi primo era muy libre, tenía su vehículo, se podía ir a donde quiera, se transportaba a donde quiera, solo gasolina y ya, poco dinero, ¿cierto? Y en ese tiempo yo estaba estudiando mi carrera, una licenciatura en lenguas extranjeras en la Universidad del Valle. Y llegamos al Alto de Minas, llegamos al punto más alto y no siento frío, tan raro. Se supone que estamos a 2400 metros de altura y no está haciendo frío, tan raro. Bueno, en fin. Entonces el punto es ese, que mi primo pues tenía esa libertad, y yo, como estaba estudiando, yo necesitaba un transporte, porque el transporte que existe en mi ciudad, en Santiago de Cali, que es el del sistema de buses articulados, es el peor que existe en el mundo. Eso es un fracaso total. Y debido a que ese sistema de buses se demoraba tanto en pasar primero, o sea, mala frecuencia, y fuera de eso, el recorrido desde mi casa, porque yo estaba viendo con mi papá desde el oriente de la ciudad hacia el sur de la ciudad, para poder llegar a la universidad, era de 1 hora y media. Pueden creerlo. Esta mula para girar tiene que abrirse bastante. Y eso es lo que nos espera, parceros, allá abajo. Entonces, ¿por qué me gusta el Hyper de Total?
Yo viajo a muchas partes del país y sabes que el motor va a estar muy bien cuidado por Hyper. La vuelta era que sí, me urgía la moto y estaba cansado de andar en bus. Estaba aburridísimo. Entonces, lo primero que yo tenía que empezar a resolver era trabajar, porque yo no trabajaba. O sea, mis padres me mantenían, ya, con 20 años. Y yo necesitaba trabajar. Necesitaba ganar dinero para poder conseguirme la moto. Pero en serio que poco a poco ese sentimiento de querer la moto se incrementaba demasiado, o sea, a tal punto de soñar teniendo una moto, soñaba en serio, o sea, la sensación era demasiado fuerte. Entonces, la vuelta es que empecé a trabajar desde lo básico. Yo estaba estudiando mi licenciatura, yo ya estaba empezando a trabajar como profesor así un fin de semana, porque pues los horarios no se me dan en la universidad. Pero lo que yo ganaba no era mucho, y antes mis padres estaban tratando de soltarme más para que, o sea, yo me hiciera más responsable de mí mismo, entonces los gastos se iban a incrementar. Uy, aprovechemos, eso hay que aprovecharlo. Hágale parceros, viene una moto nomás. Eso, ya alcanzó a pasar Michael Jackson. Entonces tenía que resolver de otra forma, y entonces lo que empecé a hacer fue a empezar a trabajar en mis vacaciones, o un fin de semana, o entre semana, ejerciendo el arte de mi papá, porque el arte de mi mamá es la docencia, el arte de mi papá era la refrigeración. Entonces tenía que pegármeles a mi papá o a mis tíos para aprenderlo y poder trabajar y ganar dinero, porque ellos toda la vida han trabajado y se han ganado bien. Entonces yo necesitaba aprenderlo y pues tenía que empezar como ayudante. Entonces primero yo comenzaba, desde niño yo incluso llegué a trabajar con mis tíos, mi tío Ricardo y mi papá, pero la vuelta es que con ellos no pagaban bien. O sea, en ese tiempo básicamente un día de trabajo para mí de niño era $1, como 2.000 pesos que costaba en ese tiempo. Y eso no le alcanza para uno para nada, mejor dicho. Y ahora que yo ya estaba mayor de edad, pues con mucha más razón, ¿sí me hago entender? Entonces yo no podía tomarme ese lujo, ese riesgo de esforzarme tanto y ganar tan poco. Y eso pues sí, tenía que aprender, pero tampoco, o sea, no se justifica. Entonces el único con el que yo podía trabajar bien y que me ofrecía mejores garantías era mi tío Saúl. Entonces lo que yo hice fue pegármele a él, porque él tenía un local y todo. Entonces él me dijo, listo, entonces trabaje conmigo, ahí tengo un local, usted allá pues vende las neveras, usted lo que hace es aprende también, hace los trabajos conmigo, y luego yo le pago bien, me pagaba como 10.000 o 20.000 pesos el día, y eso era el salario mínimo, ese era el salario mínimo diario. Entonces yo, hágale. Entonces empecé a trabajar con él, y en ese tiempo cada vez era más fuerte la emoción de tener moto, pero no podía. Y como tenía que transportarme, pues mi primer vehículo fue comprarme una bicicleta. Y eso que la historia de esa bicicleta es chistosa también. Esa se la voy a contar otro día. Esa historia también hay que contársela. Mi primera bicicleta, porque el previo a la moto fue la bicicleta. Es muy loco. Pero entonces el asunto es que voy a tratar de adelantar primero. Uy, viene un carro, pero aprovecho, me la hago detrás de esa camioneta que anda relenta y me le paso por acá. ¡Epa! Pasó. Y llegamos al peaje. Igual habrían adelantado. Michael Jackson se adelanta por el peaje más bien. Entonces, aquí estoy hablando con mi parcero Michael Jackson a través de los intercomunicadores. Muy parchado. Siempre cuando estamos viajando ahora último, siempre nos conectamos y hablamos caspa ahí con los intercomunicadores. Bueno, ya casi llegamos al municipio de Santa Bárbara. Entonces, el asunto era ese. Ese paisaje que se ve así a mi mano derecha. Entonces, compré la bicicleta, ya empecé a transportarme desde mi casa hasta el taller, digámoslo así, de neveras, y listo.
Entonces ahí me estaba pagando diario y estaba aprendiendo el arte, y ya luego empecé a hacer trabajos por mi propia cuenta, ya con mis propios precios y todo eso. Claro que es un trabajo, es un arte difícil, se requiere mucha experiencia, no tanto saber cómo se hacen las cosas, porque a veces las cosas no salen bien, entonces toca responder por garantías, volver a las casas y eso. Pero bueno, eso también les puedo contar otra historia ahí interesante. Entonces ese era el asunto. Entonces, ¿qué tocó que hacer mientras tanto? Pues seguir estudiando, que a veces hasta me desmotivaba, porque yo era tanta la presión de que quería tener moto para poder trabajar, tener tiempo para poder, o sea, conseguir moto. Tenía que trabajar para hacerlo, y para trabajar necesitaba tiempo, y la universidad no me dejaba ese tiempo porque trabajaba, yo estudiaba en las mañanas. Entonces lo que tuve que hacer fue buscar, pues más bien, otra fuente de ingreso que me permitiera ganar más. Y como yo enseñaba clases de inglés un fin de semana y no era mucho lo que ganaba, antes me sentía explotado. Entonces yo busqué trabajo en un colegio ya más normalcito, es decir, colegio bachillerato, 3 semanas, un horario normal. Y para eso tenía que cambiarme la jornada de la tarde de estudio. Todo en la vida fue un sacrificio, porque incluso yo iba hasta entrenar, iba al gimnasio, y me tocó que sacrificar el gimnasio para poder cumplir mi objetivo de graduarme y trabajar bien. Entonces me pasé la jornada de la tarde, empecé a buscar trabajo en un colegio, y conocí mi primer colegio, un colegio que no voy a mencionar su nombre, pero fue la peor experiencia laboral de mi vida. También les voy a contar otra historia de ese colegio. Es que mi vida está llena de aventuras, parceros. Ustedes se van a quedar entretenidos acá conociéndolas todas. Entonces, gracias a ese colegio, pues claro, ya me pagaban el salario mínimo. Me explotaban también, pero ya me ganaba el salario mínimo, y ya llevaba 6 meses de trabajo en la misma empresa, y yo ya podía acceder a un crédito, porque obviamente era tanto el afán de tener moto que como fuera quería tener ese crédito, poder tener la moto, y era a través del crédito. Entonces recuerdo que la moto que yo quería, que me alcanzaba, porque busqué la más barata, las opciones que habían era la KT NKD 125, la Evo NE 125, la 150 ya la habían descontinuado, y estaba la nueva Evo R3 125 y 150. Por supuesto que yo quería la Evo R3, que era muy bonita, pero no me alcanzaba la plata, porque en ese tiempo costaba 3.300.000, 3.600.000 pesos. Mientras que la Evo NE solamente estaba en 3 millones, y la NKD, la NKD costaba 2.800.000. Pero la NKD no me gustaba porque era demasiado clásica, y no soy fan de las motos clásicas para tenerlas. Entonces la única moto que yo podía tener era la 125 NE, y eso que yo en ese tiempo yo sabía tan poco de motos, que yo pensaba más bien en el ahorro de gasolina que en la potencia que me podría dar una moto de mayor cilindraje, porque yo veía la opción de la R3 125 y la 150, y yo prefería la 125 disque para ahorrar gasolina. Pero bueno, no sabía de lo que yo me iba a enfrentar en el mundo motero y lo que yo iba a querer después. Entonces hice el papeleo todo emocionado, o sea, unas sensaciones como un beat del corazón, así, ta, 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 ta. Yo sudaba frío cuando estaba empezando a firmar los papeles. Parceros, miren ese paisaje a mi mano derecha, eso es increíble. Entonces me vibraba mucho el corazón, me latía muy fuerte el corazón, y empecé a firmar los papeles para la solicitud del crédito. Era primero la solicitud del crédito, si me la aprobaban o no. Tenía un miedo, parceros, que no me lo aprobaran, porque yo decía, si no me lo aprueban, voy a sentirme mal, porque o sea, me voy a sentir derrotado, ¿sí me hago entender? Entonces recuerdo que la primera vez que lo hice, no me permitieron hacer el proceso, porque yo llevaba menos tiempo en la empresa, llevaba como 4 meses, 5 meses, y que tenía que esperar 2 meses más, o sea, los 6 meses. Entonces para mí esos meses fueron eternos. Finalmente sí completé los 6 meses, volví a hacer la solicitud, y sí me lo aprobaron. Entonces yo celebré, o sea, era una felicidad tan grande
celebré esa aprobación de crédito, estaba tan contento que yo, ya voy a tener mi primera moto. Entonces, ¿qué color yo la quería? Cuando me hicieron la pregunta de qué color yo quería, miren ese paisaje tan bonito, ¿qué color yo quería mi moto? Yo no sé, a mí me sacaba la boca de los nervios. Entonces yo vi los colores disponibles que había, y era negro con rojo, blanca, azul, y ya, esos eran los 3 colores que había. Entonces, y roja. Y pues yo vi los colores de la Evo NE 125, y los que más me gustaban era la negra con rojo, porque siempre he sido fan del color negro o el negro con rojo. Miren ese paisaje, parcero, pueden creer qué belleza. Cuando yo me imaginaba, cuando yo era peladito, de que yo iba a hacer este tipo de actividades. Entonces, cuando ya la escogí, me dijeron, listo, en 3 días lo llamamos para entregarle la moto. Esos fueron los 3 días más largos de mi vida. Yo nada más estaba pendiente del teléfono. Recuerdo que yo me sentía tan aburrido en el colegio donde yo estaba, pero tan aburrido, que yo me aguantaba ir a ese colegio solo para poder pagar esa moto. O sea, yo ya estaba pensando en eso, y yo iba a trabajar aburrido pero contento, pensando en que me iban a dar la moto. Cuando al tercer día me llaman y me dicen, David, puedes arrimar por tu moto, ya está lista. Y yo andando en bus, ¿no? Yo me acuerdo tanto que esa llamada la recibí en el bus, y lo primero que yo hice fue, listo, llegar a mi casa, descargar maletín, cambiarme rápido y volverme a montar en el bus directamente al centro comercial único, así se llama el centro comercial donde yo compré la moto, a ir a reclamar la moto. Pero créeme que cuando yo estaba esperando ese bus, después de ya haber sabido la noticia, yo estaba desesperado, temblaba literal. O sea, era tanto lo que yo anhelé tener una moto, que yo estaba demasiado desesperado, quería que pasara ya. Me subí, me senté, miraba hacia la ventana, las calles, y era el desespero de yo poder llegar rápido, y esa tembladera nuevamente. Miren el río Cauca al fondo, igual no lo alcanzan a ver bien, pero ese paisaje, ese abismo, brutal, uno de los abismos más grandes que he visto en Colombia. Entonces, esa era la vuelta. Entonces, finalmente pasaron los minutos eternos en el bus para yo poder llegar al centro comercial. Llego al centro comercial y llego todo contento mirando cuál es mi moto. Entonces el asesor me recibe, me hace firmar unos papeles de entrega, me da unas explicaciones sobre el mantenimiento y la garantía que yo debía asumir de ahora en adelante, y me hace entrega de la moto ahí mismo en el centro comercial, y me dice, estas son sus llaves. Me dieron 2 llaves. Yo las cogí como si hubiera sido, no sé, como una reliquia una piedra filosofal, algo así, un visaje arqueológico súper importante de la historia del país, no sé, algo tan especial que, yo cuando ya me prenden la moto, porque el señor me la prendió para que yo revisara que todo estaba funcionando bien, y me monto en ella, yo salgo contentísimo. O sea, yo estaba tan emocionado que ya quería llegar a mi casa y cuidar esa moto, que no le pase nada, ni un rayo, nada. ¿Sí me hago entender? Y cuando llego a mi casa, lo primero que quería también era mostrársela a mi primo. Como ya había tenido moto, ya quería mostrarle pues que ya también tenía mi propia moto. Entonces llegué a mi casa y mostré la moto a mis tíos y eso, que vieron ese logro mío, y pues estaban felices también por la compra. Y así, mis queridos metal bikers, nace una persona adicta a los viajes. Así nace, no metal biker, no David como metal biker como tal, sino simplemente David el motero. Así nace. Entonces, parceros, bueno, motero no, porque ni siquiera yo conocía el tema de los clubes, digamos que motociclista. Entonces, parceros, espero que se hayan entretenido bastante en esta historia que les acabo de comentar, porque yo, mejor dicho, me recordé aquellos momentos y me sentí muy contento.
me acordé de todas esas sensaciones. Entonces espero que les haya gustado este video, no olviden darle like y suscribirse a mi canal David Metal Biker para más contenido sobre motos y viajes, y esperen el próximo capítulo donde les voy a seguir contando más historias de mi vida, y nos vemos en la próxima ocasión. Chao. A pasar esta mula.